Temprano hablábamos de la movilización de los trabajadores municipales del Lago Puelo por el convenio colectivo Salario y Pases a Planta. Desde las 8:30 ya estaban en las calles y ahora vamos a hablar justamente con Soledad Ayail de esa agrupación. Muy buen día, Soledad, gracias por atendernos. Roberto y Macarena te saludan, ¿cómo estás? Muy buen día, ¿cómo están todos? Buen día, ¿qué tal? Bien. Gracias. Gracias. Soledad, ¿ya terminó la movilización o siguen convocados allí reunidos? En este momento estamos yendo para el Corralón, vamos a hacer una comida y se va a seguir a partir del día de mañana si es que en el transcurso de lo que queda no recibimos ninguna notificación por parte de Secretaría de Trabajo. Está ATE Comarca Andina, ¿no? Todos allí convocados. ¿De qué sectores, de qué, digamos, qué trabajadores están en esta movilización, Soledad? ¿Son de las distintas secretarías de toda la municipalidad? ¿Hay un área en particular? ¿Cómo están? No, son de las diferentes secretarías. Lo que se está pidiendo es el pase a planta de trabajadores precarizados, la firma del CCT y el aumento salarial. He escuchado recién en los reportajes que ha salido el Ejecutivo a hablar, diciendo que se le había dado un aumento de más del casi el 100% en lo que fue estos 2 años. Para entender un poquito por qué estamos pidiendo el aumento salarial, es fácil hablar de porcentajes y que parezca mucho. Cuando vos lo ves reflejado en los sueldos, estamos hablando que en el transcurso del año ellos firmaron con otro gremio un 54% sin consultar a los compañeros, el cual no estaba de acuerdo en ese porcentual, y para que ustedes lo vean más reflejado, lo que fue el aumento fueron 3.000 pesos para esta última parte del año, lo cual no es representativo, hablando de que tenemos trabajadores en planta con un sueldo de bolsillo de 40.000 pesos y tenemos 230 contratados con sueldos que van desde 20.000 hasta 27.000. Los cuales, los que cobran 27.000 están obligados a trabajar full time. Es decir, ¿sí? Entonces, cuando hablamos en plata real, la verdad que están muy lejos de lo pretendido, y más con una inflación como la que tenemos y la que vamos vislumbrando que va a terminar para fin de año, ¿no? Claro. ¿Quiénes lo recibieron esta mañana o fue solo de escuchar las entrevistas lo que habían anunciado justamente desde el Ejecutivo? ¿Qué perspectivas tienen de alguna reunión ya más concreta? Nos habían llamado de Secretaría de Trabajo hoy temprano diciendo que el Ejecutivo había pedido una conciliación obligatoria. Hasta el momento no hemos recibido esa notificación, así que por lo tanto el paro continúa en el día de mañana y mañana se hará una asamblea para ver cómo continuamos la semana que viene. De la única manera que nosotros levantaríamos la medida y acataríamos sería si nos llega la notificación de conciliación obligatoria. Eso quiere decir que se quieren sentar a hablar con nosotros y damos una propuesta firme. Soledad, así, bueno, sí, perfecto. Sí, No, perfecto. La precarización laboral se da de qué manera, digamos, de todos los trabajadores en la región. Se está hablando quizá alrededor de un número de 1.000 quizá trabajadores en esta situación. ¿Cómo se da la precarización? ¿Son contratos que no contratos o ni siquiera contratos? ¿Y desde cuándo está este reclamo? Mira, en esta municipalidad específica son contratados, tenemos contratados con una antigüedad de hace más de 12 años. 12 años. 12 años Ajá. de antigüedad. Ajá. De hecho, el reclamo específico de los pases a planta es porque no se consultó con los trabajadores, ni siquiera con ambos gremios. Se decidió pasar solamente charlando con un gremio, quien decidió pasar a trabajadores que hacían 1 año o 2 que estaban contratados. A ver, dejar esto en claro, no es que estamos en contra de la gente que tiene que pasar a planta, pero hay que priorizar lo que dice la Carta Orgánica, que tienen que ir pasando por antigüedad. Claro, Estoy hablando de que hay contratados de 12, 10 años. Claro, hubo una discrecionalidad, digamos, en la efectivización de algunos compañeros, digamos, de algunos trabajadores. Exactamente, o sea, es una violación a la Carta Orgánica. Desde ese punto, la verdad que es el reclamo de los trabajadores y nuestro también. Entendemos que lo que ellos están reclamando es
es genuino y que deben ser escuchados y que la verdad que no pueden decidir de manera unilateral el ingreso de los pases. Creo que hay otros motivos por el cual, y lo dice la ley, por el cual deben ser pasados a planta gente en situación de contrato. Claro. Entonces hacer valer los derechos de cada uno de los trabajadores. Con Cuando el tema del aumento lo mismo pasó. Claro, volviendo a esto, digamos, a la efectivización, cuando se sientan a la mesa en el diálogo, ¿qué es lo que argumentan el Estado municipal, el Estado provincial? Falta de presupuestaria, ¿por qué no se efectivizan? Lo que ellos dicen es que por lo general la culpa siempre es del Consejo. Ellos dicen que no han podido hacer un censo. Sabemos que lo que dice la Carta Orgánica, que la cantidad de trabajadores está ligado al censo de la población de Lago Puelo. Al ellos no poder tener un censo, no pueden supuestamente ingresar a la gente, lo cual es muy raro porque no han tenido censo y sin embargo han ingresado gente, así que es medio como contradictorio lo que nos están diciendo. Sabemos que cuando hay una intención política de mejorar la situación de los trabajadores, se logran los pases a planta. Esto la verdad que viene, digamos, tironeado desde el principio, y se hubiese evitado mucho si al momento del llamado a paritaria se hubiesen llamado a los dos gremios representativos de los trabajadores. ¿Y a quiénes se llamó, Soledad? Se llamó solamente al SOEME. Nosotros ya habíamos notificado de los afiliados que teníamos, los pusimos en conocimiento, presentamos la ficha de cada uno de los trabajadores, no nos notificaron, se sentaron, firmaron un acuerdo en donde los trabajadores tampoco participaron. Nos hizo una asamblea consultando a los trabajadores de cuál era el porcentaje que se tenía que pedir, obviamente evaluando todo. Por lo general evaluás la inflación y evaluás el trabajador ingresante y desde ahí pones un piso. No es que se toma un porcentual a la ligera o voy a pedir esto porque se me da la gana. Uno hace un balance de todo y en base a eso es el aumento que vos pedís. Claro. Todo eso se hace en asambleas, los gremios junto con los trabajadores. Los trabajadores quedaron fuera de esta discusión, vino un gremio, se sentó y firmó lo que ellos les pareció correcto y firmó los pases a planta que le pareció correcto. Los trabajadores obviamente al no ser partícipe y no estar de acuerdo y ser muy poco el ingreso que se les dio de aumento, fue lo que nos llevó a esto. Seguro. ¿Hay servicios afectados con este paro, Soledad, que podamos relevar y comentarle al resto de la audiencia? Lo que es el municipio en sí no está trabajando casi en todas las áreas. No está trabajando tránsito, no está o parte de tránsito, cultura, el corralón. Hay varios servicios afectados, turismo también. Obviamente eso es decisión personal, pero estaban todos los servicios afectados hoy. Bien. ¿A cuánto durará? ¿Eso lo tienen estipulado o es hasta tanto los reciban, es decir, un poco incierto? Y esto va a durar hasta que nos den una respuesta. Bueno. Eso va a depender del Ejecutivo en cuanto tenga ganas de sentarse, llamarnos y poder cerrar un acuerdo que los trabajadores estén de acuerdo. Gracias, Soledad, por haber hablado con Ventana Andina. No, por favor, gracias a ustedes por comunicar a la población de lo que está pasando. Hasta luego. Muchas gracias. Hablábamos con Soledad Ayail de ATE Andina Sur, ¿sí? La delegación justamente de ese gremio de ATE en reclamo a la municipalidad de Lago Puelo por precarización laboral de varios compañeros afiliados, de acuerdo a lo que nos contaba aquí entonces Soledad Ayail.